Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en el corazón de la Virgen María, nuestra Madre, fiesta de la Santísima Trinidad. Y en el día de hoy, y siguiendo la forma llamada extraordinaria del rito romano de la Santa Misa, la Iglesia propone a nuestra consideración como lectura evangélica la parte final del Evangelio de San Mateo, en la cual nuestro Señor, al despedirse de sus discípulos momentos antes de la ascensión, les dice: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Id pues por todo el mundo, bautizando a las gentes, haciendo discípulos a todos ellos y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado y enseñado a vosotros. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Este breve texto de San Mateo, final de su Evangelio, constituye, como hemos dicho antes, la parte correspondiente a nuestras reflexiones que, con la gracia del Señor, hemos de hacer en el domingo de hoy, fiesta de la Santísima Trinidad. Como hemos visto, comienza nuestro Señor diciendo a sus apóstoles: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, y por el mundo entero, enseñando a las gentes, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y dándoles a conocer y a aprender todas las cosas que yo os he enseñado a vosotros. Ante este texto evangélico, amados hermanos míos, caben dos posibilidades: que empecemos a comentarlo en la forma que siempre se ha hecho, pues sí, aquí que el Señor, habiendo recibido, como dice él mismo, toda potestad, pues manda a sus discípulos que vayan a hacer discípulos por el mundo entero, bautizándolos y enseñándoles las mismas cosas que han aprendido de él. Pero claro, esta posibilidad y esta serie de comentarios que podríamos hacer, que, como digo, respondería a la forma tradicional con la que siempre se han hecho, pues la única reacción que produciría en vosotros, queridos hermanos en el Señor, es la de que dejaríais de escucharme y os someteríais a un periodo de aburrimiento, por una sencilla razón: porque estas consignas de nuestro Señor, dirigidas a sus apóstoles, contenidas en el Evangelio, que por otra parte, junto a que son palabras del Señor, son consignas y mandatos fundamentales, sin embargo, en el día de hoy, en el momento presente de la vida de la Iglesia, no tienen ningún sentido. Hoy día no tendría sentido hablar de estas consignas, en absoluto. No porque dejen de ser verdad, no porque dejen de ser un imperativo de Jesucristo nuestro Señor, sino porque, dado el momento en que vive la Iglesia, dada la situación por la que atravesamos en la Iglesia, de crisis y de apostasía, estas palabras no las cumple nadie, no las entiende nadie, y todo el mundo estaría dispuesto a rechazarlas. No tiene sentido. Y no tiene sentido por una razón: porque, en primer lugar, este mandato de Jesús de ir por todo el mundo haciendo discípulos está hoy día expresamente rechazado por la Iglesia. No solamente rechazado, sino prohibido. Prohibido hacer labor de evangelización. Prohibido hacer labor de conversión y de captación de nuevos discípulos para el cristianismo, para la doctrina, como seguidores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hace ninguna falta. Porque todas las religiones son iguales.
Pues todas las religiones son vehículos de salvación. Es más, se violentaría la libertad religiosa y la capacidad de decisión de la conciencia de cada uno al procurar convertirlos a nuestra fe. Por lo tanto, prohibido la labor de evangelización y de expansión. Un mandato de Jesucristo que hoy día no tiene efectividad ni tiene sentido alguno. En cuanto a ir bautizando a la gente de todo el mundo y promoviendo las enseñanzas de Jesús para que las aprendieran las gentes del mundo entero, tampoco tiene sentido. Menos todavía. Porque estas enseñanzas de Jesucristo, contenidas en el Evangelio, y como tales enseñanzas, hoy día son expresamente rechazadas. En primer lugar, porque se promulgan y se difunden enseñanzas completamente distintas a las promulgadas, enseñadas por Jesucristo nuestro Señor. En segundo lugar, porque las mismas palabras de nuestro Señor crucificadas en el Evangelio se cuestionan, se ponen en duda o se niegan expresamente. Porque además el Evangelio, como toda la Sagrada Escritura, hoy día se pone en cuestión. No existe una palabra de Dios revelada con capacidad para imponerle al hombre unas enseñanzas obligatorias. Porque además es el hombre hoy día el que está capacitado para interpretar la Sagrada Escritura. Hoy día no es la Sagrada Escritura lo que juzga al hombre, es el hombre el que juzga la Sagrada Escritura. Se da como doctrina segura que la Escritura o la palabra de Dios depende de cada momento histórico, de cada circunstancia en particular. Los hombres la interpretan pues según el momento histórico en que viven, según las circunstancias en las que se encuentran. El historicismo, pues todo depende del momento histórico en que se vive. Así se dice esa doctrina que forma parte del modernismo, de la doctrina modernista que hoy día impera en la Iglesia. De manera que estas palabras no tienen hoy en día ningún valor, digamos, coercitivo, obligatorio. Entonces, ¿qué sentido tendría hablar de esto y explicar de esto y hablar de esto y insistir en esto con palabras piadosas, dulces, halagüeñas, risueñas, bien, que no inquietaran a nadie y que inducirían al sueño y al aburrimiento por esa razón. Pero es que además la misma persona de Jesucristo también es cuestionada. Hoy día la teología de hoy y la imperante en la Iglesia, en la nueva Iglesia modernista, pues cuestiona la misma figura de Jesucristo, cuestiona la divinidad de Jesucristo, cuestiona el nacimiento virginal de Jesucristo, cuestiona la virginidad de María, la Virgen nuestra Madre. En fin, ¿para qué seguir? Por eso os decía que hoy día explicar de estas consideraciones, por otra parte, tan fundamentales y tan esenciales, no sé qué sentido podría tener, porque en la Iglesia de hoy, la teología de hoy, la pastoral de hoy, no las admite. Y de hecho la gente, los fieles, imbuidos de esta pastoral y estas enseñanzas, tampoco las viven. Lo que sería predicar en desierto. Echar agua dulce al mar, a ver si convertíamos el océano en una inmensidad de agua dulce. Tiempo perdido. Entonces, ¿qué sentido tendría hablar de esto? Pues muy poco, como acabo de decir. Porque además el sistema imperante hoy en la Iglesia, como todos sabemos, tiene un poder demoledor. ¿Cuántos son hoy día en la Iglesia los que se atreven a levantar la voz? ¿Cuántos son hoy día en la Iglesia los que se atreven a alzar su voz avisando del peligro?
¿Cuántos auténticos y verdaderos pastores tiene la iglesia de hoy que avisan a las ovejas de que por el camino que siguen, conducidas por falacias y doctrinas erróneas, van a la perdición? ¿Cuántos pastores hay? El poder del sistema imperante hoy día en la iglesia y en el mundo entero y en la sociedad civil es un poder demoledor, muy fuerte, más tremendo que los simples fieles os podéis imaginar. Los pobres ministros del Señor, aunque seamos en el último grado de la jerarquía, como es este anciano que os habla, lo sabemos por experiencia. El poder es demoledor, no se puede hacer nada. Ya las profecías referentes a los tiempos difíciles en los que en algún momento se encontraría la humanidad decían: y los falsos profetas o el falso profeta llegará a tener un poder tan demoledor que incluso le será concedido el poder de combatir a los santos e incluso de vencerlos. Así como suena. E incluso en palabras de nuestro mismo Señor Jesús, según decía él, dice: y los últimos tiempos, o la época que se aproxima, los últimos tiempos, serán tan difíciles, será época de persecución y de acoso para los verdaderos cristianos, y serán tiempos tan difíciles, y la apostasía será tan general, y aquellos que se dejan seducir por el engaño serán tan numerosos, que esos tiempos deberán ser acortados en razón a los elegidos, porque si no, ni siquiera ellos quedarían en pie. O sea, como veis, no son invenciones mías. El poder del sistema es terrible. Aparentemente, a primera vista, no habría fuerzas algunas para oponerse a él. Sin embargo, ¿qué hacer entonces? Los cristianos primitivos, los cristianos de la primera iglesia, ante las terribles persecuciones de que fueron objeto y el poder inmenso de la Roma imperial, de los emperadores y gobernantes, y las persecuciones que se les daban tan terribles contra ellos, apenas podían hacer nada. Los apóstoles y primeros difusores del Evangelio apenas se podían hacer otra cosa que preparar a los fieles para la recepción, para recibir el martirio. Y los fieles se preparaban con ese espíritu en la seguridad de que acabarían recibiendo el martirio, como así era. Y se preparaban con un espíritu de esperanza, de alegría, de fe y de amor al Señor inconmovibles. Los paganos se asombraban de la alegría con que los cristianos acudían al martirio con cánticos espirituales, cánticos de alabanza y signos y manifestaciones de gozo y de alegría al recibir el martirio, pero así era. Entonces nosotros, cristianos de nuestra época, que no sabemos cuál va a ser el ritmo de los próximos futuros acontecimientos, pero que sí confiamos en Dios y en nuestro Señor Jesús y en la Virgen nuestra Madre, pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, mantenernos firmes, no perder la esperanza, no perder la fe, aquello que le da el sentido a nuestra vida, que da sentido a nuestra permanencia como fieles cristianos y seguidores de Jesucristo, es la fe, la confianza y el amor en Jesucristo. Y esa fe, esa confianza y ese amor en Jesús, nadie nos lo puede quitar. El poder del sistema será, como hemos dicho antes, demoledor.
pero no podrán robar de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra vida nuestro amor, nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Jesús. No podrán impedir que Jesús siga siendo el motor, el norte y el guía de nuestra existencia. Tanto es así que el apóstol San Pablo, en la carta que escribía a los romanos, en el capítulo 8 de esta carta, decía así el apóstol a sus discípulos de Roma. Carta a los romanos, y como siempre os digo, hermanos queridos, Sagrada Escritura y por tanto palabra de Dios. Decía así el apóstol: ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿La tribulación, acaso? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿O la espada? Ninguna de estas cosas. Estoy convencido, sigue diciendo el apóstol, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni siquiera los ángeles, ni los principados. Cuando San Pablo habla de los ángeles, de los principados, de las potestades, lo mismo alude a los espíritus del cielo angélicos que a los espíritus malignos que, como dice él, pululan por el aire, que también son ángeles caídos, pero que también son ángeles, y cuyo poder, él decía, que pululan por el aire y que están siempre acechando contra nosotros. Por tanto, se refiere a unos como a otros, pero sobre todo a los malos. Sigue: estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, si los ángeles y los ángeles malignos no podrán contra nosotros, menos va a poder el poder del sistema que hoy impera en la sociedad civil y en la sociedad eclesiástica. Ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, otra clase de ángeles, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Las palabras no pueden ser más claras, más contundentes y más llenas de esperanza para nosotros. Son palabras de Dios. Nadie nos podrá quitar, nos podrá arrebatar de nuestro corazón la fe, la confianza y el amor a Jesús. Esos que son el sentido, el motor, la esperanza y la alegría de nuestra existencia. Lo que nos da fuerzas para seguir viviendo, fuerzas para seguir soportando el mundo que nos rodea, fuerzas para resistir el ambiente maligno que constantemente nos combate y trata de absorbernos. El amor a Jesús, la confianza en Jesús. Vale la pena que repitamos el texto de San Pablo. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿O la espada quizá? Nada. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Por eso, he aquí nuestra fuerza, nuestro fundamento, lo que ha de servir para despejar y desalojar de nuestra vida, de nuestros sentimientos, el temor, lo que ha de darnos fuerzas para seguir adelante y motivos para nuestra esperanza y bases para la lucha, la fe, la confianza y el amor a Jesús. Sin amar a Jesús no se puede vivir, hermano mío. Yo lo he dicho muchas veces. San Pablo decía:
Y el que no ame a Jesús, que sea maldito, que sea anatema. Y que para San Pablo el apóstol estaba convencido de que el amor a Jesús, como él mismo decía, es que el amor a Jesús, es que Cristo es nuestra vida. Cristo es vuestra vida, decía el apóstol. Lo decía en la carta a los Colosenses. Cristo es vuestra vida, es nuestra vida. Él decía que era Cristo el que vivía en él, era él, pero que en realidad era Cristo el que vivía en él. Y el Señor nos lo prometió, que coma mi carne y beba mi sangre. Mi vida en él y su vida en la mía. Yo viviré por él y él vivirá por mí. Las palabras de la Escritura, las palabras de Dios, las palabras de Jesús son tremendamente claras. Si él es nuestra vida, él tenía que ser el motivo de todos nuestros actos, el motor y la causa y el objeto de todo nuestro comportamiento, el punto final de todos nuestros pensamientos, el lugar al que se dirigieran todos nuestros sentimientos, nuestros sueños, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestros suspiros, nuestra vida entera. Jesús, el Señor. Pero ¿qué otra cosa es el estar enamorado? Lo que significa estar enamorado. No amar simplemente, sino estar enamorado de una persona a la cual se ama de verdad. Es que sin estar enamorado de Jesucristo no podríamos vivir si somos cristianos, y menos en un mundo de hoy. Hermanos queridos, no se puede en el mundo de hoy, nunca se ha podido, pero en el mundo de hoy menos, decir soy católico pero no practicante. No se puede en el mundo de hoy, nunca, pero en el mundo de hoy menos, vivir una fe de mediocridad, de tibieza, de vulgaridad, como si dijéramos arrastrada, una fe de nombres más que de realidades. Así no se puede vivir, porque eso es puro paganismo. Y en cuanto usted se introduce, se deja arrastrar por el mundo de la paganía, pues usted se convierte en lo que es la paganía. Un revolcarse en un fango de vicios, de aberraciones, de asquerosidades, en fin, algo, esas aberraciones y esas inmundicias, que las llamamos así porque no podemos llamarlo a otra cosa, pero que en el plano sobrenatural son innombrables. Porque podemos hablar de inmundicias y de aberraciones en el plano natural, pero esos términos trasladados y aplicados al plano sobrenatural ya son términos que los aplicamos porque no tenemos otros. Pero las aberraciones y las inmundicias en el plano sobrenatural, que aunque no las veamos por los sentidos, están ahí en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro ambiente, son inconmensurablemente, infinitamente peores que en el plano meramente natural. Por eso os decía que lo que hemos de hacer es colocar en el centro de nuestra vida, como eje de nuestra existencia, como objeto de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de todo, a Jesús el Señor. Eso es lo que nos dará fuerzas para vivir en medio de este ambiente y para superar este ambiente y para alcanzar la victoria. Jesús. Decía San Pablo, el apóstol San Pablo decía: yo predico a Jesucristo, y además a Jesucristo crucificado, a sabiendas de que la cruz es locura para algunos y escándalo para otros. Eso es lo que se dice luchar y andar y caminar contra el ambiente. ¿Quién predica hoy de la cruz? ¿Quién hace objeto de su predicación, de su enseñanza, de su doctrina, como eje principal, como punto, su cumbre, a Jesucristo el Señor? San Pablo sabía que en su tiempo hablar de Jesucristo, y aún más hablar de la cruz, era, como dice él, para unos escándalo y para otros locura. Eso en su tiempo. Diríamos que en el nuestro, en el que vivimos, aún peor, más locura y más escándalo. Hoy día, hablar de Jesucristo
confesar claramente a Jesucristo, confesarse a voz y en grito como discípulo y creyente en Jesucristo, reconocer, confesar y difundir que la cruz de Cristo es nuestra salvación y es nuestra vida y es nuestra esperanza. Escándalo. Pero hablar hoy día del sentido de la gravedad del pecado, de la gravedad de la ofensa a Dios, de la necesidad de volverse a Dios, de la necesidad del arrepentimiento, escándalo, escándalo. Pues estamos en la edad de la misericordia, en la edad de la comprensión, dicho con otras palabras, en la edad en la que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Como hermanos queridos, qué absurdo. ¿Hasta dónde ha llegado en la forma de rebajarse la inteligencia humana? ¿Cómo es posible que el hombre haya llegado a pensar que haciendo lo que le da la gana, o las excentricidades o estupideces que salen de sí mismo y que es capaz de fabricar por sí mismo, le van a dar la felicidad? ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta ese extremo? Pero si hoy día vivimos en la edad de la misericordia, de la comprensión, todos somos iguales, todos nos salvamos. Pues San Pablo se empeñaba en ir contracorriente. Decía, no, señores, yo predico a Jesucristo y además crucificado, sabedor de que la cruz es escándalo para unos y locura para otros. Porque yo, decía él, yo no me avergüenzo del Evangelio. Avergonzarse del Evangelio. No atreverse a predicar con claridad y rotundidad el Evangelio de Jesucristo. Hoy día la cobardía, el miedo, la voluntad de adaptarse al mundo, de no oponerse a los criterios del mundo, de no aparecer como contrario o distinto a la forma de pensar el mundo, que es hoy día, es lo que está pasando hoy día. Por eso la pastoral de hoy día, la predicación de hoy día, pues es una pastoral, una predicación, diríamos, descafeinadas. Ni fu ni fa. ¿Por qué los fieles se aburren en las homilías dominicales? ¿Por qué los fieles, cuando empiezan a oír las homilías dominicales, desconectan? Y que el predicador diga lo que quiera. No les interesa lo que dice el predicador. Porque el predicador suele hablar, pues eso, en el mejor de los casos, de pájaros y flores. Pero nunca de los problemas que realmente afectan a los oyentes y que necesitan las almas de los que están escuchando, lo que debería que ser la predicación de la palabra de Dios. Una predicación y una pastoral descafeinadas. A mí me recuerda esto, cuando oigo la predicación de algunos obispos sobre temas candentes de hoy día, o que pretenden ser sobre temas candentes, y cómo abordan los temas candentes, sobre todo de muchos obispos, bastantes, y una infinidad de sacerdotes. Cuando escucho sus predicaciones o leo sus comentarios, me recuerda aquella historieta que quizá todos sabéis, de aquel individuo que entró a un bar y le pregunta al barman, ¿qué va a ser? Y yo, un café con leche, pero la leche desnatada y el café descafeinado y sin azúcar, con sacarina. Dice el barman gritando en voz alta, a ver, uno de inútil. Pues eso es la predicación de hoy día, la pastoral de hoy día y las instituciones de hoy día. Eso es, uno de inútil, porque resultan inútiles, descafeinado, desnatado, sin azúcar y sin nada que impacte, nada que moleste, nada que vaya a molestar a nadie, porque ahí para todas las tendencias, si acaso que se molesten los cristianos, pero que no se molesten los musulmanes, los judíos, los confucianistas, los otros, los rojos, los comunistas, pero que todo esto, que no se moleste nadie. Si se molestan los cristianos, que se fastidien.
uno de inútil. Por eso, fijaos, a mí me impresionan algunas veces, cuando las leo, las palabras de Jesús en el discurso de despedida de la última cena. En la oración dirigida a su Padre, al final del discurso, le pide al Padre por sus discípulos. Le dice, porque ellos están en el mundo, y como siguen todavía en el mundo, te pido, Padre, por ellos. Y dice, yo no pido por el mundo. Jesús, nuestro Señor, se cuidó muy bien de dejar bien claro que Él no pedía por el mundo. Y advirtió a sus discípulos que el mundo los perseguiría, como lo persiguió a Él. Y que ellos, aunque estaban en el mundo, no eran del mundo. Y siguiendo con fidelidad sus enseñanzas, el apóstol Santiago en su carta decía, pero bueno, ¿cómo os empeñáis en aparecer como amigos del mundo? ¿Es que no sabéis que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios? Aquí no hay término medio. Amigo de Dios, enemigo del mundo. Amigo del mundo, enemigo de Dios. Y no hay término medio. Yo por eso, cada vez que me recuerdo o vuelvo a leer el discurso del Papa Juan XXIII de apertura del Concilio Vaticano II, la Iglesia se abre al mundo y se acabó la época de denunciar errores. Sí, la Iglesia no se puede abrir al mundo. Está en las Escrituras, está en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, está en las enseñanzas de los apóstoles, está en la doctrina que ha sido difundida a través de una tradición de 20 siglos y escriturada y mantenida por los santos padres y por los concilios y por una tradición que ha durado 20 siglos. La Iglesia no puede ser amiga del mundo. En cuanto se haga amiga del mundo, se hace enemiga de Dios. La Iglesia debe ser la sal de la tierra. Y la sal preserva de la corrupción a base de salar y de hacer escocer. Soy la sal de la tierra, decía Jesús. Yo, si me permitís, amados hermanos, expresarme en términos del lenguaje más popular y más corriente, yo diría que la postura de un cristiano auténtico y que se empeñara en ser verdadero discípulo de Jesús con respecto al mundo no podría ser otra que la de dar el coñazo. Dar el coñazo, y perdón por la expresión, pero todo el mundo me entiende, es la única postura hoy día para un verdadero cristiano con respecto al mundo. Como usted sigue a los criterios del mundo, como hacen tantos obispos, tantos cardenales, tantos curas, no hablemos, bueno, todo el mundo siguiendo la pauta. Dicho pauta. Pues nada, así no se va a ninguna parte. Bueno, sí se va a alguna parte. Ahora bien, ¿y por qué el cristiano? ¿Y por qué el discípulo de Jesús, que ha de mantenerse con firmeza y ha de mantener su esperanza y su amor en Jesús, que es lo que le da la vida, ha de abrazarse con amor y con esperanza a la locura de la cruz? ¿Por qué esa locura de la cruz? La cruz significa el sufrimiento. En Jesucristo nuestro Señor, tal sufrimiento llevado incluso hasta la muerte. Entonces, el cristiano, llamado a participar de la muerte y de los sufrimientos de Jesús, su Maestro, considera que esos sufrimientos son su gloria. ¿Pero por qué esos sufrimientos? Esos sufrimientos son la consecuencia del pecado que cometimos todos los hombres en nuestra naturaleza original, en los orígenes, en nuestros primeros padres, y luego añadidos y consumados con nuestros propios pecados personales. La consecuencia del pecado es el sufrimiento. Dios podía habernos perdonado buenamente el pecado,
pero quiso satisfacer también a su justicia, además de ejercer su misericordia. Y como nosotros los hombres no podíamos hacerlo porque no podíamos restaurar una ofensa infinita, por eso Dios se hizo hombre. Y entonces en Jesucristo, como redentor del pecado de todos sus hermanos los hombres, de toda la humanidad, pues se hizo en su naturaleza humana capaz del sufrimiento y de la muerte. Pero bueno, el sufrimiento, ¿y por qué el sufrimiento hasta la muerte? Pues no podía habernos redimido Jesucristo con menos sufrimiento, con una cantidad mínima de sufrimiento. Pues claro que sí, pero es que Dios el amor lo entiende como es el amor. El amor es en totalidad, y la mayor prueba de amor es dar la muerte por aquellos a quienes se ama. Que nadie demuestra más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesucristo, o sea, Dios en Jesucristo, que nos amó hasta el fin, como Dios sabe amar, como Jesucristo nos ama hasta el fin. Y es que se puede amar de otra manera. Es que un esposo, por ejemplo, puede estar enamorado de su esposa al 50%. Es que una esposa le puede corresponder a su esposo al 50%. Es que se puede amar a una persona los lunes, miércoles y viernes, pero no los martes, jueves y sábados. El amor no tiene condiciones, no pone condiciones de ninguna clase, ni de tiempo, ni de circunstancias, ni de nada, ni de intensidad, ni de cantidad. El amor es hasta el fin. Por eso Dios en Jesucristo quería darnos la máxima prueba de amor, y esa prueba de amor máxima tenía que ser hasta la muerte. Y habiéndonos amado, nos amó hasta el fin. Por eso, cuando el cristiano se abraza a la cruz y se abraza al sufrimiento, lo hace por amor. Porque el amor, hermanos míos queridos, es el único motor que puede dar movimiento a nuestra vida y sentido a nuestra existencia. Sin amor no podemos vivir. ¿Cómo se puede vivir sin estar enamorado? ¿Cómo se puede vivir una vida de aburrimiento? Sin sueños, sin horizontes, sin esperanzas, sin ilusiones. ¿Cómo se puede vivir sin estar enamorado? Decía San Juan en su primera carta: el que no ama permanece en la muerte. O sea, no sabe lo que es la vida, lo que es vivir. Y decía más: el que no ama no conoce a Dios. Pues si no conoce a Dios y no está todavía en lo que es la vida, pues ¿qué es esa persona humana? ¿Qué hace? Vegeta. Sí, también existe la vida de las ostras, la vida de los cangrejos, la vida de los erizos y la vida de los degenerados, que eso no es vida, por supuesto. El que no permanece en la muerte. El cristiano no se escandaliza de la cruz y se abraza a la cruz y ama a la cruz y ama al sufrimiento, porque sabe que está compartiendo el destino, la vida y la muerte de Jesús, su Señor y su vida, del cual está enamorado, el cual hace que viva en medio del ambiente en el que permanecemos todo este mundo enemigo de Dios. Sin embargo, con esa felicidad que no llega a ser completa e imperfecta, porque llegará a ser consumada el reino de los cielos, pero que ya es una auténtica felicidad, y contra la cual no puede el sufrimiento, ni las insidias del mundo, ni los convencionalismos del mundo, ni las insidias del mundo. No pueden robarnos nuestra felicidad. Lo prometió Jesús: yo os dejaré mi alegría y nadie os podrá robar esa alegría. Que no ama permanece en la muerte, decía San Juan Evangelista en su primera carta. Es que sin Jesucristo, sin Jesús el Señor, hermanos míos muy amados, viviríamos sin esperanza. ¿A dónde vamos? ¿En qué esperamos?
¿Qué podemos aguardar? ¿Cuál es el final de nuestra vida? ¿Qué nos aguarda al final de nuestra existencia? Yo a veces pienso, perdonadme la confidencialidad y con la confianza, a veces pienso con añoranza que la muerte de un cristiano, que no significara el convencimiento, claro, adquirido por la fe y por la gracia, el convencimiento de que al otro lado de la puerta nos espera alguien que nos ama, de que al otro lado de la puerta, una vez traspasada la frontera entre la vida y la muerte, nos espera alguien que nos ama, y no solamente que nos ama, sino que nos aguarda con ilusión y con ansias de encontrarse con nosotros. Tanto temer al Supremo Juez, ciertamente es el Supremo Juez, pero tanto temer al Supremo Juez, si el que nos espera al otro lado de la puerta es aquel que dio la vida por nosotros, que nos amó y que nos ama hasta el fin. Yo pienso eso, que la muerte de un cristiano, que no significara, llegado ese momento, el convencimiento de que al otro lado de la puerta nos aguarda alguien que nos ama, y no solamente que nos ama, sino que nos ama y nos espera con ansiedad para reunirse con nosotros, esa muerte no llegaría a adquirir todo su sentido. Por eso decía San Pablo en la carta a los Romanos que la esperanza no se verá nunca defraudada. Decía él en la carta a los Romanos, y la esperanza nunca se verá defraudada, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es que vivir sin sueños, vivir sin ilusiones. Yo recuerdo aquellas palabras de Calderón en La vida es sueño. Y dormir, tal vez soñar. Como esperanza última, caer en el sueño y a lo mejor tal vez soñar. Como alivio de los dolores y de otra falta de ilusiones. Dormir, tal vez soñar, decía Segismundo en La vida del sueño. Pero el cristiano no necesita esos sueños que se elaboran en la imaginación calenturienta de los sueños reales, sino los sueños, o sea, las ilusiones, que esas sí que son verdaderas, que se elaboran en el corazón y en la mente y en el sentimiento de la vida real durante el día, de la verdad. Soñamos con horizontes de los que no podemos hablar porque se pierden más allá de nuestra visión. Con un amor que habrá de llegar a un límite que para nosotros ahora es impensable e inconmensurable, y siempre andamos ansiosos de amor. Soñamos. ¿Cómo se puede vivir sin sueños, sin ilusiones? Esta juventud de ahora, que nada más que sueña, tiene como sueño, no tiene otro sueño que el botellón. Y en el botellón se acaban sus ilusiones, ahí se acaban sus esperanzas, o sea, se cualifican, pues como lo que podría ser, y que me perdonen, como un animal. Eso es toda la ilusión que puede tener la juventud de hoy. Un seso convertido muchas veces en aberraciones, un seso que no es desprovisto en absoluto de todo sentido de amor, porque no está bendecido por Dios, un seso convertido con frecuencia en aberraciones, el seso acompañado del botellón, el botellón acompañado por el seso, y eso es todo. ¿Y qué? Y cuando se pasa la juventud, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Yo que me quedaba mirado el otro día, me contaban, no quiero nombrar a nadie, de alguna persona demasiado conocida en el mundo de la sociedad española, que se encuentra con la gravísima tragedia de que está perdiendo el cabello.
Yo lo perdí hace tiempo y vivo tan feliz. Pero claro, eso para mí, como yo no dependo de mi cabello, pues esta persona, pues sí, claro que dependía de su cabello. Y creo que está con unas preocupaciones gravísimas. Y yo decía, bueno, pues es bueno que alguna vez haya comenzado a tener un problema en su vida. Y eso es todo. Que estamos perdiendo el cabello. En fin, dormir, tal vez soñar. Pues sí. Por eso San Pablo insistía, lo que decíamos antes, de andar contra el mundo, en contra del mundo, de proceder en contra de los criterios del mundo. Y decía en la carta a los Gálatas, el apóstol, yo no me gloriaré en otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el cual el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Yo no me gloriaré en otra cosa que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Hermanos queridos y muy amados en el Señor y en la Virgen María nuestra Madre, la fe, como os he dicho antes, la confianza, sobre todo el amor a Jesús y en Jesús, es el sentido de nuestra vida, la garantía de nuestra felicidad ya en esta tierra, la garantía de las fuerzas que hemos de recibir para combatir el ambiente insano y contrario a Dios que nos rodea por todas partes. Con Jesucristo vamos a todas partes. Jesucristo siempre con nosotros. Lo dice en el Evangelio de hoy. Él mismo, en su promesa. Esa promesa de la cual hoy día a nadie recuerda y nadie hace caso. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Acaso, por muchos acontecimientos nefastos, terribles, desagradables que nos rodeen, acaso estas palabras no son suficientes para ser motivo, ocasión y fundamento de nuestra esperanza y de nuestra alegría? Que así sea, como así es, hermanos míos, que el Señor los bendiga a todos y la Virgen María nuestra Madre.